Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Hoy en el programa Lea la Biblia vamos a ver una de las historias tristes de la Biblia donde un héroe bíblico comete un gran pecado. Vamos a examinar la historia del rey David y Betsabé. Acompáñanos hoy en este estudio. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo, Bruno Valle, también aquí en Texas. Seguimos grabando en este estudio que hemos armado. Seguimos estudiando 2 de Samuel. Hoy vamos a ver una historia negra, una historia fea, una historia triste, que tiene que ver con David, el hombre conforme al corazón de Dios. Vemos que este gran rey, este hombre devoto, comete un gran pecado que tiene que ver en un principio con la mujer Betsabé. Vemos que, la Biblia no oculta las fallas de sus héroes, ¿no? Nos muestra cómo son. Que es una cosa que a mí me hace ver que la Biblia es verídica. Así que es. no fue escrita solamente como cuento de hadas para ir ocultando las cosas, sino nos muestra la vida como es. Entonces vemos a David. Dice la Biblia que fue una época en que los reyes salían en campaña de guerra, ¿no? Que nos suena un poco raro, pero lo que pasaba que durante el invierno no podían salir con sus ejércitos. Llegaba la primavera y se ponían en acciones militares. Pero esta vez, lo que vemos en 2 de Samuel 11, David no sale con el ejército. David se queda en Jerusalén. David, honestamente, no cumple con su responsabilidad, ¿no? Ahí empieza el problema. David ya no está pensando en el país, en sus responsabilidades. Se ve que decidió quedarse cómodo, ¿no? Ahí en el Palacio Real. Bueno, él era un estupendo ser humano. Sí. Pero aquí, en este episodio, ya comienza a mostrarnos la Escritura, lamentablemente, un descenso de David. Sí, porque como sí. dijiste anteriormente, la Escritura, y eso es lo lindo de la Biblia, que no nos oculta las cosas que pasan con sus héroes. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí exactamente? Dice la Biblia que había una mujer muy hermosa que se estaba bañando y David estaba en la terraza y la vio. La codició, preguntó por ella, la mandó a traer y bueno, estuvo con ella. Aquí es donde comienza la situación bastante complicada con David, porque lamentablemente esta mujer hacía poco ella se estaba purificando. Después de su periodo, estaba en la etapa fértil y bueno, pues le tocó a David cargar con la parte de que al estar fértil la mujer quedó embarazada. Le manda a decir. Y aquí es donde comienza él tratando de ocultar la situación, mintiendo, haciendo varias estrategias para poder ocultar lo que había pasado. Claro. Pero la Biblia menciona varios detalles importantes. Un detalle importante que menciona la Escritura es que esta mujer era hija de Elián, que era hijo de Ahitofel. Ahitofel era consejero de David. Betsabé era nieta de Ahitofel, claro. Un importante allegado de David. Por lo tanto, estos detalles nos hacen ver que la trama, la historia, va tomando ciertas formas porque hay algunas cosas que participan en el desarrollo de la historia. Luego vamos a ver por qué razón esto de que Betsabé era nieta de Ahitofel es importante. Claro, y por ahí se nos escapan esos detalles, ¿no? Sí, realmente ayuda a entrar en un estudio profundo, claro. Ayuda a tener recursos que nos ayuden a ver esas cosas, ¿no? Claro. Pero lo que vemos acá en el pecado de David, como mucho pecado, como hemos vivido muchos de nosotros, empieza con una decisión incorrecta, la de quedarse en Jerusalén. Luego, estando en la terraza,
ve a esta mujer y tengan en cuenta que esta mujer estaba en su casa, ella no estaba en la calle, no estaba claro. buscando que nadie la viera bañarse, Sí, ¿no? así No debemos culparla a Betsabé por nada en esta historia. Él era el rey. Así ¿no? es. Y a veces no entendemos lo que significaba eso en ese momento. Claro, ¿no? ese es un no problema. vivía en una democracia, no tenía todos los procedimientos legales para Así protegerse. Exactamente. El rey decía algo y eso era ley. Así es. Entonces, él ve a esta mujer y dice, yo la quiero. Yo quiero tenerla. Y la manda a llamar. Y ella no puede decir, no, gracias Señor, pero yo prefiero quedarme en mi casa. No había opción. Claro. Él la trae, se acuesta con ella y ella se queda embarazada. Así es. Era el momento para arrepentirse. Era el momento para decir, yo me equivoqué, Señor, perdóname, voy a hacer restitución, voy a arreglar la cosa, pero no. David siguió por su camino, siguió buscando cómo ocultar lo que había hecho. Entonces todo va de mal en peor. El primero intenta hacer que el marido de ella se acueste con ella, Ajá. pensando, bueno, de esa forma él va a pensar que el niño es disfrazar suyo, todo. ¿no? Pero el hombre era muy recto. El hombre no quería dejar su puesto militar, no quería aprovechar de las bondades que le daba el rey. Entonces no quería ir con su esposa cuando sus compañeros no podían hacer lo Así mismo. es. Se negó. Entonces David decidió, lo voy a matar. Lo voy a hacer matar, pero no directamente, sino, y esto es para mí increíble, Sí, él hermano. pone a todo el ejército en peligro, les manda en un ataque solamente para que muera este hombre. ¿Y quiénes más habrán muerto ahí? Porque Wow, dice que sí. sufrieron una derrota. Sí, No sí. solamente este hombre sufrió, sino muchos otros. Pero lo manda al frente y en un momento le dice al comandante que lo dejen solo, que Sí. lo abandonen, que lo traicionen. Y ese hombre muere. Un hombre lamentable. fiel, un hombre leal. Vamos a ver después. Se menciona como uno de los hombres grandes entre los guerreros de David. Un hombre que siempre fue leal para con su rey. Y su rey lo mata. Entonces vemos cómo el pecado crece y nos lleva a hacer cosas impensables. Lamentablemente David tuvo una conducta básicamente deshonesta, casi corrupta, porque imagínate, darle a Urías en sus manos la sentencia de muerte y aquel no sabía lo que llevaba en su mano. Es cierto. Eso es terrible. Por eso Sí. la Biblia agrega que este pecado que cometió David fue desagradable delante de Dios. En el 11:27, versículo 27, es bastante crudo para hablar acerca de eso que desagradó al Señor. Ahora, llega Natán, según el capítulo 12, a ilustrarle su pecado. David entiende, pero antes que él entendiera la situación de que él era el que estaba en pecado, dice que hizo una sentencia. El hombre que hizo tal cosa, dice, debe pagar 4 veces el error cometido. Entonces, mira, él mata a Urías, pero la propia sentencia de él hace de que su hijo, el que engendró con Betsabé, muera. Muere Amnón, matado por Absalón. Muere Absalón. Y también muere Adonías. Son 4 de los hijos de David que murieron. Ahí Tremendo. es donde comienza una situación bien terrible en la familia de David por el pecado que cometió, hermano. Claro. Ahora, interesante que podemos ver, por ejemplo, el caso de Saúl. Cuando Saúl comenzó por mal camino, siguió hasta el final de ese camino. Nunca volvió a Dios. Sí. Mientras que David reaccionó. Y aun cuando su bebé estaba muriendo, él rogaba a Dios y oraba a Dios y no comía. Y cuando murió el niño, no querían avisarle a David, ¿no? Dice sí. que si él se puso así cuando estaba enfermo, ¿cómo va a Ajá. hacer cuando ha muerto? Y cuando le informan, David se levanta, se viste, come y da
gloria a Dios. Dice, ya el niño no volverá a mí, pero yo iré a él. Así es. ¿No? Pienso en esas actitudes. Porque nosotros, tal vez no cometamos pecado así, ¿no? Pero todos vamos a cometer pecados. Y tenemos la opción. Podemos ser como Saúl y decir, bueno, ya el Señor me abandonó, así que yo le abandono a Él y sigo por este camino. Uh-huh. O como David, el Señor me castiga para que yo vuelva a Él. Y volvió. Eso es lo importante de David. Exactamente. Bueno, esta historia triste, fea, pero nos enseña mucho. Vamos a continuar leyendo en 2 Samuel y vamos a continuar con este programa después de esta pausa. Este es el traslado del arca en 60 segundos. Cuando David llegó a ser rey, quiso unificar el país y centralizar su gobierno en Jerusalén. Para hacerlo, quiso traer el arca del pacto. Los filisteos habían capturado el arca, pero después de sufrir varios castigos de Dios, la devolvieron en un carrito llevado por bueyes. En vez de seguir las instrucciones de Dios, David imitó a los filisteos y puso el arca en un carrito. Los resultados fueron desastrosos, resultando en la muerte de un hombre llamado Usa. Los israelitas reconocieron su error, siguieron la ley de Moisés, dejando que un grupo de levitas llevaran el arca sobre sus hombros. De esta forma, trajeron el arca a Jerusalén con gran alegría y regocijo nacional. Es el traslado del arca en 60 segundos. Crea en mí un limpio corazón. Quiero servirte, renueva mi fe. Excelente, seguimos viendo esta historia de David y Betsabé y me estaba comentando algunas cosas acerca del proceso de pecado que me parecía muy interesante. Bueno, el pecado realmente es un proceso. Nadie cae de la noche a la mañana. Es decir, cayó en adulterio, fue de repente, no. Eso va creciendo, como dice Santiago también, que el pecado se concibe, el pecado seduce y al final produce la muerte, da a luz la muerte. Entonces, lo que pasó con David fue sencillamente que el proceso del pecado, él lo consumó y llegó a un momento en que llegó a un punto sin retorno, ya no pudo devolverse. Ahora, David se arrepintió. Eso es lo importante de David, es que tenía la capacidad de arrepentimiento. Se le señaló su pecado y él pudo devolverse, por lo menos una actitud en que demostró al Señor verdadero arrepentimiento, pero las consecuencias continuaron lamentablemente y eso nosotros debemos tomarlo en cuenta. Dios tiene compasión, misericordia, sin embargo debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos. Muy cierto. Nosotros buscamos evitar el pecado, nos arrepentimos cuando nos hallamos pecado y reconocemos que aunque haya consecuencias, Dios nos ofrece perdón. Hermano. Vamos a concluir este programa después de esta pausa. Si morimos al mal, viviendo por ti, renace. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado. Que tu pueblo sea santificado, haz de nosotros santuarios dignos de tu presencia, para que puedas vivir en estos templos que has escogido, que seamos morada de tu Espíritu Santo. Esto rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Crea en mí un limpio corazón, quiero servirte, renueva mi fe. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100.
Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.